Guatemala es uno de los países más vulnerables en desastres naturales. Hechos lamentables han afectado a la población en los últimos años. Un estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2016 demuestra que el país es el cuarto con más riesgo en cambio climático en América. El estudio señala que los deslizamientos y derrumbes se encuentran latentes en 13 departamentos del sur y oriente del país. Un claro ejemplo es la tragedia ocurrida el 1 de octubre del 2015 en el municipio de Santa Catarina Pinula, en el lugar conocido como El Cambray 2, donde sucedió una de las tragedias más grandes de los últimos tiempos. Samuel Morales vivió en El Cambray durante 28 años. Perdió a toda su familia, a su esposa y a sus 3 hijos. La última vez que se comunicó con ellos fue aproximadamente a las 7 de la noche, cuando habló con su hija Wendy Morales. Encontré unos familiares y otros vecinos, que incluso me dijeron no bajes, que no bajara, pero porque me dijeron que había visto un derrumbe. El Cambray pues había desaparecido totalmente. Las estadísticas finales muestran que en la tragedia del 1 de octubre del 2015 fallecieron 280 personas, de las cuales 35 están desaparecidas, 125 viviendas quedaron bajo escombros y 600 personas fueron afectadas. 10 personas no pudieron ser identificadas por el estado de los cuerpos. Lamentablemente tuve esa pérdida, de que falleció mi esposa y falleció una nena de 22 años, una estudiante de la Universidad de San Carlos. También una nena de 11 años, Yasmín, y un nene de 3 años que se llamaba Kevin. Yo me quedé solo prácticamente, porque todavía me encontraba en el trabajo. Acuérdense que ese día era el Día del Niño. Yo tenía un hogar muy feliz. Yo era... no me faltaba nada, todo lo necesario, gracias a Dios. Siempre he sido una persona trabajadora, porque yo aún no lo creía. Yo aún, en mi mente, en mi forma de pensar, aún decía yo, en mí existía la posibilidad de que todavía estuvieran vivos, aunque estuvieran debajo de la terraza, ya sea prensados o que la terraza los haya protegido. Bueno, en el rescate oficialmente participado el personal de CONRED, que era el equipo de respuesta inmediata. Luego participaron cuerpos de socorro como bomberos municipales departamentales, bomberos voluntarios, Cruz Roja Guatemalteca, estuvo Bomberos Unidos Sin Frontera, bomberos municipales también. Pero nosotros estábamos trabajando en base a los lineamientos que se establecen a nivel internacional, respetando todo ese proceso. Y también, aparte de esto, que Guatemala no había hecho un llamamiento de ayuda internacional, que es activar protocolos cuando ocurre una emergencia. Entonces, en base a eso se tiene que respetar la soberanía de cada país, solo que se tenga alguna comunicación directa, como ocurrió con el presidente Maldonado y el presidente Peña Nieto, sobre ese apoyo que se podía brindar acá al país. Entonces fue un seguimiento que se dio, pero consideramos también la cobertura de algunos medios de comunicación que le dieron mayor importancia a estos grupos mexicanos no autorizados que al trabajo que se estaba realizando como tal, siguiendo todos los procesos como se establecen a nivel internacional. 11 de la noche, cuando primero comencé a ver la noticia por redes sociales y posteriormente entró la llamada indicando que había ocurrido un deslizamiento en Santa Catarina Pinula, precisamente en Cambray 2. En ese momento pues comenzamos con el protocolo de activación de emergencias, activando a todos los voluntarios socorristas para poder desplazarse hacia esa área. Bueno, Cruz Roja Guatemalteca no participó directamente en rescate, sino más que todo en el tema de atención prehospitalaria, restablecimiento de contacto entre familiares, es decir, que las familias reconocieran a sus familiares fallecidos y poderles dar la sepultura que ellos desearan. También se brindó apoyo psicosocial.
Samuel Morales, integrante del COCODE de El Cambray 2, es de los pocos vecinos que están dispuestos a declarar ante los medios de comunicación. En el año 2001 se emite el primer acuerdo gubernativo 179-2001, que declara en condiciones de riesgo todas las áreas que forman la cuenca del lago de Amatitlán. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, en el caso de El Cambray 2, la condición de peligro y área no habitable era un lugar cercano de donde estaban las personas asentadas. Las autoridades afirman que los vecinos sabían del peligro que existía en El Cambray 2. Pero, si conocían esta situación, ¿por qué motivo siguieron viviendo allí a pesar de las advertencias? Desde el 2001, a excepción de este documento, nunca se había tratado el tema, nunca tuvimos una declaratoria como tal por parte de CONRED en donde específicamente se estableciera el área del Cambray 2 o de Santa Catarina Pinula como un área de riesgo. La recomendación era a evitar que más personas llegaran a este lugar, que no se dieran más autorizaciones para construir en este sector. En el 2011 también se presentó otro informe, 2014 a solicitud de las autoridades a nivel del municipio de Santa Catarina Pinula. Ellos solicitaron una evaluación directamente de ese lugar, en donde nuevamente las recomendaciones eran que era condición inestable y que siempre todos los estudios que en primera instancia realizó la municipalidad y que luego se informó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, siempre fueron en cuanto al tema del río. CONRED siempre estableció que el riesgo que existía en el área era por el crecimiento del río. Como parte de las investigaciones para encontrar a los culpables de la negligencia en ignorar las advertencias de CONRED, fueron ligados a proceso Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, y otros miembros de su administración. También fue señalada la administración actual del alcalde a cargo, Víctor Álvarez Sáez. En el proceso penal, en las investigaciones, llamó mucho la atención del juez, porque decía, no se puede decir de que se alertó, porque el informe está para un punto y la tragedia se da en otro. Y parte de eso también se da también que el Ministerio Público solicite la cláusula provisional. Existen muchos enigmas desde aquel suceso. Algunos buscan a los culpables, otros viven recordando a sus familiares. Pero todos comparten la esperanza de obtener la vivienda que el gobierno les ofreció en algún momento. Por consultas que hemos hecho con los damnificados, dicen que quieren que la colonia se llame Familia Querida. Familia Querida. La mañana alumbra nuevamente el área de la tragedia del Cambray 2, el área del desastre, de los hogares, de las familias, de la vida y de los momentos que quedaron en la memoria de muchos que hoy siguen adelante. El escenario ha cambiado poco. No se ha hecho mucho por cambiar los elementos que cuentan la historia de lo que ha sido la tragedia más grande de los últimos tiempos en Guatemala. Sin embargo, lo que ha cambiado es la vida de los que sobrevivieron. La conmoción de estos acontecimientos despertó la solidaridad de la nación entera y también la ayuda del gobierno interino que se hizo presente durante las horas posteriores a la tragedia. El organismo legislativo y ejecutivo de aquel año aprobaron un fondo de 20 millones de quetzales, con el cual se enmendarían las vidas de aquellos que sobrevivieron. Sin embargo, las promesas aún son eso, promesas. El gobierno pues ofreció 6 meses de subsidio, ¿va? Y eso, del tiempo que pasó la luz ya tenemos años 5 meses, ¿va? Realmente lo que dieron no alcanza para seguir pagando, ¿va? Seguir alquilando un apartamento en Santa Catarina Pinula. Tenemos alrededor de 5 familias las que hemos determinado que nunca salieron del lugar. No han sido familias que estuvieron albergadas y que luego regresaron, no.
Afortunadamente las personas que estuvieron albergadas han buscado otras opciones, están con familiares, con amigos o inclusive regresaron a sus departamentos de origen. Luego lo que hicimos fue solicitar el apoyo a la PDH para que nos dieran acompañamiento. Solicitamos también apoyo a Conred para que nos acompañaran a realizar todo ese proceso de concientización y que quedara constancia de que estas personas se mantienen ahí por disposición propia. Las disposiciones que se han tomado es, por ejemplo, la construcción de un muro, también se tiene un portón, que esto obviamente está protegido las 24 horas del día por lo mínimo 2 agentes de la Policía Municipal. Esto es directamente en el ingreso a la zona 0, y también se cerró la vía exclusiva, que era la carretera que conectaba la 20 calle de la ciudad capital con la zona 1 del municipio. Mi querida familia es el proyecto habitacional ofrecido a las familias afectadas por el deslizamiento. Esto como parte de un discurso de consuelo a las víctimas. Alejandro Maldonado Aguirre, presidente interino en el año 2015, garantizó a los sobrevivientes de El Cambray 2 contarían con una vivienda nueva para la Navidad de ese mismo año. El Ministerio Público vino e hizo una pequeña interrogación, como una pequeña investigación a cada vecino. A los que tenían escrituras las demostraron con fotocopias y todo, comprobando que eran realmente de aquí del Cambray. Cuando se hablaba de trasladar a las personas a ese otro lugar, el trabajo de Conred es llegar y evaluar los terrenos que se proponen para que sea la construcción de un proceso de recuperación, por ejemplo en este caso viviendas. Se hizo esa evaluación en varios puntos, varios terrenos, hasta que por parte de Senaved y también las autoridades en el 2015 indicaron que el terreno que pertenecía a un narcotraficante en el sector del kilómetro 26, por ejemplo, en áreas de San José Pinula, era el que se iba a utilizar para dar una solución habitacional a las personas, que era parte de una extinción de dominio. El proyecto se encuentra en varias fases de transición que lo mantienen detenido. Las partes involucradas se señalan entre sí como las responsables de la suspensión de las obras. Algunas de las instituciones involucradas afirman que el ofrecimiento se hizo, aunque de buena voluntad, de manera aventurada, sin una coordinación propia y con expectativas ilusorias que han tenido en suspenso a las familias afectadas. Como parte de la investigación, se buscó la versión oficial de instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular y de la Municipalidad de San José Pinula. Todas se negaron a dar información sobre el caso. El deslizamiento del 1 de octubre tomó la vida de cerca de 280 guatemaltecos. El 13 de octubre del 2015 se suspendieron las labores de búsqueda y rescate en el área. Desde ese día, la vida de quienes sobrevivieron quedó en suspenso, esperando algo más, esperando su fin, o que fuera ayer nuevamente. Hoy, el Cambray podría ser declarado un camposanto. ¿Podrían los guatemaltecos soportar otra tragedia como la de El Cambray 2? ¿Cuáles son las acciones del gobierno, asociaciones o incluso nosotros para evitarlo? En Guatemala existen una gran cantidad de asentamientos que son considerados zonas de peligro. Ante la problemática, Techo efectuó un estudio que identifica geográficamente los asentamientos de 5 municipios, entre ellos Guatemala, Villanueva, Mixco, San Miguel Petapa y Chinautla. Porque los asentamientos informales son reflejo de cómo nosotros como sociedad y como país no hemos podido solventar las problemáticas de pobreza y desigualdad que vivimos, ¿verdad? Si 6 de cada 10 guatemaltecos viven en pobreza alrededor del país, y el 65% de la actividad económica que sucede en el país está concentrada en la capital, eso quiere decir que las aspiraciones de muchos guatemaltecos que viven en el área rural o en los demás departamentos es de regresar
al centro y hacer una vía, ¿verdad? Porque acá hay más oportunidades, pero en realidad no estamos listos para este tipo de migración. Este es el caso de la familia de doña Silvia, que lleva más de 25 años de vivir en el asentamiento El Cerrito, zona 18, donde actualmente viven en constante peligro. Andaba buscando un lugar donde poder vivir para ahorrarme lo del alquiler tan caro. Había que dar un dinero, ¿verdad? Entonces yo le di a él me dijo que con 3,000 quetzales él me podía dar este pedazo. Siempre, todos los años hemos vivido con ese miedo, todos los años, porque aquí, como usted ve ahí, mire, aquí porque hay monte ahorita, pero sí se han venido los pedazos, se han venido de ahí también, se han venido varios pedazos. Pero poco a poco, conforme la gente haya podido ir componiendo sus pedazos, ¿verdad? Pues nos hemos ido acomodando alrededor de la gente, ¿verdad? En el caso de la capital, son alrededor de 300 asentamientos que existen, identificados por la Municipalidad de Guatemala. Ahí habitarán alrededor de unas 200,000 personas que se encuentran bajo una categoría de riesgo, por ejemplo. Entonces quiere decir que y la preocupación de año con año con la llegada de temporada de lluvias es que pueda darse un evento de deslizamientos en donde las personas resulten afectadas, pero no solo por el tema de lluvia. Recordemos también que Guatemala se encuentra en un área sísmica, quiere decir que también en cualquier momento un evento sísmico puede generar que se dé un efecto dominó, que se tengan deslizamientos y que por lo tanto el peligro es latente en cada uno de estos lugares. Los asentamientos se han convertido en el albergue de miles de familias guatemaltecas. Autoridades y cuerpos de emergencia han documentado hechos lamentables en nuestro país. De los derrumbes o cuando se tapan los desagües arriba, el agua busca por dónde pasar y ha entrado por aquí. Por eso es que usted ve ese hoyo que está ahí, es un hoyo. Ahí baja el desagüe de toda la gente de ahí arriba. Y se hace una corriente grande y cada año sufrimos con eso, Como 2 años o 3 años para acá hemos venido pasando la necesidad de agua. Aquí no tenemos agua, compramos el agua, compramos a 12 quetzales el tonel, no el agua aquí. ¿Tiene el gobierno una estrategia o un plan a futuro? ¿Podemos los guatemaltecos ayudar a estas familias que se encuentran en constante peligro? ¿O ellos se convertirán en una estadística más? Las autoridades o las municipalidades no han trabajado en planes de ordenamiento territorial. Tal vez ya en estos momentos existe ya esa condición de no permitir que más personas se ubiquen a orillas de ríos, orillas de barrancos, pero lo que ya existe, por ejemplo, es la condición de peligro, o mejor dicho, es lo que nos preocupa también, en donde se puedan presentar estos eventos. Ocurre, y es lo que se da, muchas invasiones en terrenos, por ejemplo, y es ahí lo complejo del tema de los asentamientos. Este año, 3 mujeres fueron capturadas por el delito de usurpación y desobediencia a la orden de desalojo en el municipio de Misco. Ellas, como muchas personas, se han aferrado a no irse de dichos lugares donde han permanecido por más de 20 años. Ya que tenemos aproximadamente 10 asentamientos en el municipio de Misco que han tomado posesión ya desde hace más de 20 años. Han sido tomados principalmente en veredas, en áreas de barranco, en lugares vulnerables en donde la CONRED ha determinado que son áreas afectadas en donde no pueden construir. De momento la municipalidad de Misco lo que está haciendo es no permitir ningún permiso para que puedan construir en ninguna vereda o lugar en donde la CONRED ya ha tipificado como zona de alto riesgo. Esto con el objetivo de evitar muertes o evitar cualquier tipo de estrago en estos lugares, principalmente en el invierno. Estamos en un país totalmente vulnerable. Pero también se sabe que las autoridades tienen
tienen que facilitarles todo el tema de las condiciones de vida para las personas. Quiere decir que tienen que tener los servicios, y es ahí donde las municipalidades entonces cumplen con brindarles los servicios, cuando en realidad debería ser que no se les brinde los servicios para evitar que las personas se encuentren ahí. Los jefes ediles de dichas comunas deben solicitar un informe al ente encargado de elaborar los estudios y proceder con la orden de un juez municipal para desalojar a las personas que se encuentran en zonas de peligro y así evitar tragedias que cobren vidas humanas. Creo que Conred vino a decir que si queríamos dejar acá, bueno, solo buscó a las personas que estábamos en riesgo y me dijeron a mí que si yo quería irme para otro lado. Y yo le dije que como solo llegaron a la puerta, ¿verdad? Y me dijeron, usted si nosotros le dijéramos que se fuera de aquí, se iría. Entonces yo había que ver, le dije yo, si vinieran y dijeran que toda la gente tiene que salir, pues habría que salir, ¿verdad? Porque ¿para dónde, verdad? Pero también si hubiera oportunidad de quedarse, pues me quedaba, porque ya he invertido acá. 90 para acá, ¿verdad? 26 años. Se han conformado más del 50% de esos 314 asentamientos que encontramos, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que va a seguir sucediendo, pero no es una lógica en la que hay que decirle a las personas que ya no iban ahí, ¿verdad? Sino hay que encontrar las causas, ¿verdad? Hay que atacar a la pobreza, ¿verdad? A la desigualdad. Ese es el riesgo más grande que estamos corriendo como sociedad. Vinieran directamente del gobierno y que ellos visitaran casa por casa para ver la necesidad de cada uno, ¿verdad? Así sí llegarían ellos a fondo de cada familia, así sí llegarían ellos a fondo de cada familia. La tragedia del Cambrai 2 ha causado una herida difícil de cicatrizar en Guatemala. A casi 2 años y medio, los sobrevivientes siguen a la espera de la ayuda prometida por el gobierno y lamentablemente en el país existen más de 300 posibilidades de vivir otra tragedia similar. ¿Volverá nuestro país a llorar por la vida de guatemaltecos que fueron víctimas de la carencia de viviendas adecuadas? ¿Volveremos a preguntarnos en un futuro, ¿dónde está mi querida familia?